acompaña la doctora Ruth Martín, médico de familia y vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Ruth? Fenomenal. En primer lugar, es importante, tú trabajas en un centro de salud en Tembleque, estás en contacto directo con la situación actual en los hospitales de Castilla-La Mancha. Toledo ayer pasaba a fase 3 y muchos pueblos de Castilla-La Mancha, y tenemos que tener más cuidado. Sí. Yo querría trasladar un mensaje, y es que creo que la población se está relajando. Esta mañana amanecíamos en Toledo en fase 3 y esto tiene un montón de implicaciones a nivel sanitario, a nivel económico. Hay que tomárselo en serio, hay que seguir manteniendo las medidas de contención, mantener la distancia social, reducir los aforos y seguir las normas. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de pacientes estáis viendo ahora en los centros de salud? Ha habido un brote con el tema de la Semana Santa, se está viendo un pequeño repunte, gente más joven, gente que ha estado en locales de ocio y que bueno, pues no han mantenido la distancia de seguridad, se han quitado las mascarillas para comer, para beber y luego pues no se la han vuelto a poner, de manera que bueno, pues sí que se está viendo un repunte. Las consecuencias de no hacer bien las cosas. Han habilitado también una planta en el Hospital Virgen de la Salud, así es que tenemos que tener todos más cuidado porque ya depende de nosotros. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que afecta mucho a nuestros mayores, Ruth, y es verdad que mucha gente que nos está viendo esta mañana y dice, pues es verdad, yo a mi padre se lo notaba, y es que empezamos a notar en nuestras personas más mayores como síntomas de depresión. Sí. Bueno, que están tristes. Para empezar vamos a decir que la depresión es una enfermedad mental y hay que darle la importancia que tiene. No es algo que sea propio del envejecimiento normal de las personas, de manera que no todas las personas ancianas tienen que estar deprimidas porque sea lo normal. Exacto. Hay que intentar ver cuáles son esos síntomas que el paciente pues tiene y que a lo mejor pasan desapercibidos, quizá en un contexto a veces de deterioro cognitivo, de pérdida de memoria. Ya no distinguimos bien entre si el paciente está despistado, está triste, está desmotivado. Hay que intentar ver esos signos y desde luego diagnosticar y tratar, porque tiene solución. Exactamente, es importante que vigilemos esos síntomas porque muchas veces decimos, pues mi padre está como triste, es normal, es de la edad. No, la edad no, el envejecimiento no es síntoma de depresión. De hecho vemos personas con 90 y tantos años con un espíritu y con una alegría que ya lo quisiera mucha gente de 20 y de 30. ¿Ese espíritu que tienen esas personas de 90 y tantos años es algo que tiene que ver con su manera de ser, con su manera de vivir? Pues sí, muchas veces tiene que ver con cómo llegamos a esa edad ya más adulta, digamos. De todas maneras, también es verdad que hay causas que precipitan el que esta enfermedad aparezca, como pueda ser enviudar. Esto sí es lógico, que asocia una depresión. El tema también puede ser que cuando uno va envejeciendo, va perdiendo facultades tanto físicas como psíquicas. Uno se ve más torpón, ya no está el organismo de la misma manera, ya tenemos dolores en las rodillas. La jubilación. La jubilación es otro, sí. Pero sí que es cierto, ¿verdad?, que muchos hombres y mujeres, cuando llega a esa edad de jubilación, que ya estamos deseando que, bueno, yo de momento me quede mucho tiempo para trabajar, pero muchas personas mayores dicen, bueno, ya me voy a jubilar. Y cuando se jubilan, dicen, vaya bajona metido, no sé cuánto, bueno, se jubila. A ver, Julia, tú piensas que estamos activos durante 40, 50 años de nuestra vida y de repente toda la expectativa que tenemos es pues salir a tomar un café con las amigas o ir a echar la partida al hogar del jubilado. La primera semana está muy bien, pero cuando pasa 2 semanas... Claro, pero no es lo mismo estar tan ocioso cuando tenemos una fecha acotada en el tiempo, que es como si fueran vacaciones, que cuando ya no tienes perspectiva de hacer nada que te parezca que te hace sentir útil. Entonces es normal que la gente se venga un poquito abajo, porque pierdes un poco la obligación de estar en activo y hay quien se relaja además. Entonces la jubilación es un momento clave donde hay que vigilar que no aparezcan síntomas depresivos. Por eso es importante mantener nuestra mente activa. Es importante que antes de jubilarnos tengamos ya planificado un poco nuestro futuro. Pues voy a apuntarme exactamente, voy a hacer este curso que nunca había hecho, que nunca había podido hacer porque no tenía tiempo, voy a viajar más, me voy a apuntar cuando vuelvan todos los viajes del inserso, que eso les viene fenomenal. Claro, también los abuelos pueden ejercer de abuelos con los nietos, ir a recogerlos al cole, llevarlos al parque. Ese tipo de cosas. Sociabilizar. Y por eso tenemos que vigilar nosotros, los hijos, que nuestros padres no tienen esos síntomas, ¿verdad? Cuando tengamos a una persona mayor y empecemos a ver que ya no le apetece tanto salir, quedar con los amigos de siempre, reuniones familiares, cuidado. Son síntomas clave. Ahí estamos empezando a ver cositas que no deberían ser. Y si no están solos, pues incluso cuando llegamos a casa los vemos discutir mucho.
porque la irritabilidad también es un síntoma de esa depresión. Y dices, fíjate, pues si mi padre y mi madre no discutían nunca y ahora están todo el día encerrizados. Pero ahí tengo que apuntar otra cosa. Tú piensas que tú a tu marido lo ves X horas al día, cuando trabajas. Imagínate que ahora llegas a casa y tienes que estar todo el día con él. Esto puede ser complicado de digerir porque ya mucho roce, ya hay desencuentros, no me gusta que pongas ahí la cuchara, quita el pañito de encima de la mesa, baja la tapa del váter. Totalmente. Yo recuerdo a mis abuelos, que en paz descansen, yo nunca los vi discutir tanto como cuando ya eran mayores. Claro, llegaron hasta 70 y tantos años de vida juntos. Demasiado tiempo tenían unas discusiones simplemente que les pasará a ustedes por a lo mejor estar viendo cada uno, quería ver una cosa en la televisión, ya estaba la discusión. Pero podemos mejorar eso, nos tenemos que resignar a verlos discutir, a verlos tristes, a verlos sin ganas de salir a comer cuando podemos salir. No, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Pues tenemos que tener a la gente ocupada, como tú decías antes, vida activa. Hacerles responsables de cosas que puedan ser agradables para ellos, por ejemplo, hacerse cargo de hacer ayudas sencillas con los nietos, a lo mejor acompañarnos a ir a buscarlos al colegio, llevarlos a algún tipo de actividad extraescolar. A los maridos que a lo mejor con mentalidad un poquito más antigua no estaban involucrados en las labores del hogar o en la compra, pues es maravilloso que el marido acompañe a su mujer a hacer la compra, que se involucre, que tome decisiones acerca de qué se puede comer, qué se puede cenar, planificar excursiones los fines de semana, vida familiar. Claro, y muchas veces pensamos que tener esos síntomas tiene que ver con empezar con unos principios de demencia y a lo mejor no tiene nada que ver. No. Y lo dejamos como estar y decimos, madre mía, parece que padre o madre está empezando con problemas ya neuronales, a lo mejor a veces mi padre va a tener un Alzheimer. Lo que sí que es cierto que a veces van de la mano. Exacto, también hay que vigilarlo. Son dos enfermedades que pueden ir de la mano, pero no tienen por qué estar en el mismo grado de evolución. Podemos tener un deterioro cognitivo que está comenzando con una depresión ya mayor, o al revés, podemos tener a alguien que tiene una enfermedad degenerativa tipo enfermedad de Alzheimer y que conforme ha ido perdiendo facultades ha ido cayendo en depresión, porque aunque tenga esa enfermedad, esa demencia, el paciente al principio sí es consciente de que está perdiendo facultades y obviamente ver que uno deja de ser todo lo autosuficiente que era antiguamente, pues a ver, esto no se entristece a cualquiera. Exactamente, pero por eso hay que vigilar, estar pendientes de ellos, acudir ahora pues con las medidas de seguridad, nos vemos en espacios abiertos para que puedan disfrutar de sus nietos. Hay que seguir les viendo. hace muy felices, porque también se ha notado mucho, ¿verdad?, un bajón de las personas mayores ahora con el COVID. Claro, mucho. pero por eso hay que seguir yendo a ver a nuestros mayores con las medidas de seguridad. Pero como dicen en mi pueblo, hay que dar una vueltecilla a los abuelos de vez en cuando, ver que todo está bien, detectar eso que nos dicen a veces los hijos en la consulta, es que mi padre ha dado un bajón. Bueno, pues hay que estar pendientes de ese bajón. Ese bajón puede tener unas causas físicas, puede haber una infección, puede haber un proceso crónico que está avanzando, o simplemente puede ser una alteración en el estado de ánimo. Y es importante, decías, ir con nuestros padres o estar pendiente de lo que ha dicho el médico. Hace poco veía una película y precisamente trataba sobre este tema, de una persona que se había quedado viuda, el viudo era él, y su hija la acompañaba. Entonces, estas cosas pasan en todos los sitios. Acompaña a tu padre, no, yo, y al final ninguno lo acompañaba. Pues a veces es mejor que los hijos nos paremos un poco porque podemos sacar un rato y si nos tenemos que coger un día en el trabajo nos lo cogemos, como me consta que hacen muchas personas que conozco, y acompañar a nuestro padre a esa consulta médica. Es importante. Hombre, Ruth. sobre todo porque muchas veces estamos trasladando información en la consulta y nos estamos dando cuenta de que el paciente asiente, pero no lo está procesando. Entonces, al final es doble trabajo, porque luego hay que contactar telefónicamente con los hijos y trasladar, y luego además la mala sensación que le queda al paciente que sale y le dice el vecino en la sala de espera, Pepito, ¿qué te han dicho? Pues no me he enterado. Entonces, yo creo que es muy necesaria esa cobertura por parte de la familia o de personas de confianza que acompañen al paciente al médico y cuando el médico les está pues poniendo al día de cómo va su enfermedad crónica o si se ha detectado algo nuevo, que sea un lenguaje sencillo, pero además que el paciente lo pueda comprender y si no, que tenga el respaldo de que la persona que les acompaña le va luego a recordar pues esos puntos que han quedado en la consulta pendientes. Y además, Ruth, esto también hoy lo contamos porque muchos padres y madres que nos están viendo luego les da cosa, ay, ¿cómo voy a llamar a mi hijo o a mi hija para molestarla? Que nos llaméis,
que no pasa nada que nos lo contéis, que la mayoría de la gente que vivís en los pueblos de Castilla-La Mancha, que los hijos nos hemos ido fuera a estudiar, pues no nos llamáis porque pensáis que nos vais a preocupar más. No, nos tenéis que llamar. Y eso os lo está diciendo Ruth, que es médico de familia. Eso es y lo ve en fundamental. consulta. Es a que nos tienen que contar las cosas, Ruth. Evidentemente, muchas veces no nos cuentan las cosas por miedo a preocuparnos y cuando nos queremos dar cuenta de lo que está pasando, las cosas son mucho más gordas y se podrían haber evitado o haber suavizado el problema. No vale guardar secretos con los hijos. Cuando uno se encuentra mal, tiene que comunicarlo. Y si no se quiere molestar o no se quiere hablar con los hijos porque están lejos, porque están ocupados, pues bueno, como mínimo una llamada al centro de salud, a urgencias o al médico de familia. Así es, Ruth. Muchas gracias por estos consejos. Ya saben que la depresión no es sinónimo de envejecimiento, que podemos tener 80 y 90 y 100 y tener un talante positivo y optimista. Todo depende de nosotros y de los que están a nuestro alrededor. Ruth Martín, un placer, como Gracias. siempre, tenerte en el programa. Y ese aviso, Cacho Ruth, cuidado, que estamos en tercera fase otra vez en Toledo. Continuamos.